construcción de la democracia en el Ecuador obliga a un recuento de conquistas históricas de dignidad, colegas asambleístas, que se han opuesto a dictaduras, a gobiernos espurios, entreguistas y a políticos sumisos a la mal llamada hegemonía mundial. Y por supuesto, a los grupos de poder de las élites. Esto parece no haber servido de lección a algunos ciudadanos en nuestro país, que insisten en apoyar intereses de países dominantes que buscan la sumisión de nuestra soberanía ecuatoriana y que buscan también que sus intereses partidistas internos y que la persecución política y el revanchismo primen sobre los derechos fundamentales que tenemos en nuestra patria. En este juicio político no hay argumentos jurídicos o políticos en contra de la ex canciller. Aquí hay una consigna de someter nuevamente a nuestro país soberano a la voluntad de, entre comillas, lo que me permito llamar, señor presidente, el orden mundial. Y la de denigrar, como ya se viene haciendo con muchos exfuncionarios del anterior gobierno, también, debido a su ideología y a su postura política, a una mujer política que actualmente representa al Ecuador ante el máximo organismo internacional por la paz y la seguridad. Aquí solo existen acusaciones sin fundamento, cuyo objeto es manchar la trayectoria, en este caso, de la ex canciller, cuyas posturas, nos gusten o no, colegas asambleístas, han sido en consecuencia de sus principios. Podemos no compartir posiciones, pero debemos, por encima de todo, preservar la democracia con nuestra muestra de seriedad y objetividad política y bajo ningún concepto permitir que esta, la primera función del Estado, a través de los procesos de fiscalización, se vuelva en el arma de quienes buscan venganza. Colegas legisladores, no subordinemos los mecanismos de fiscalización simplemente a posiciones políticas. No subordinemos a esta Asamblea Nacional a intereses personales, al protagonismo y al show, a los partidarios del simple revanchismo. Escuchando el informe presentado por la Comisión de Fiscalización y Control Política y los descargos de la ex canciller, y valga la pena, señor presidente, señalar nuevamente, ex canciller, ex ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, no ex ministra del Interior y ministra de Defensa, y ex ministra de Defensa. Las acusaciones son, fuera del informe, fundamentalmente de un orden ideológico y dentro del mismo de un orden administrativo y no político. Por tanto, no constituyen argumento alguno de incumplimiento de funciones o responsabilidad política. Como ya se dijo en este pleno, señor presidente, que si la política exterior del Ecuador cambió de rumbo luego de la renuncia de la exministra Espinosa, esto será determinado con responsabilidad propia del gobierno nacional. Y será la historia, los ciudadanos y la justicia, de ser necesario, las que juzgarán efectivamente si es que estas decisiones y ese cambio de rumbo político fueron los correctos o no. Señor presidente, nos encontramos ante una realidad compleja. El lugar común va reemplazando al sentido común. De esa misma manera, quiero señalar que hemos dejado de establecer la verdad como un principio fundamental de la construcción de la democracia en esta casa de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora prima la posverdad.
la mentira emotiva, aquella acción sobre la cual queremos simplemente incidir sobre el comportamiento de nuestros compatriotas. Este no es nuestro rol, señor presidente. Aquí venimos a jugar con la verdad y con la legalidad. Nunca más debemos jugar con la posverdad, tratando de afectar sentimental o emotivamente a nuestros compatriotas. Se ha hablado, señor presidente, sobre los hechos relacionados y lamentables hechos que ocasionaron el secuestro y asesinato de 3 compatriotas periodistas y luego de 2 compatriotas más, a quienes muy pocas veces se los menciona. La responsabilidad, hoy, tratando de poner una cortina de humo sobre el verdadero responsable de esas acciones nefastas, con mentiras a los familiares de los periodistas, con operaciones paralelas, con intervenciones incluso de fuerzas extranjeras en nuestro país. Hoy decimos y tratamos de desviar la atención diciendo responsabilidad de la ex canciller. ¿Dónde está el ex ministro del Interior para responder por esas omisiones y realmente por esas acciones que provocaron finalmente y lamentablemente la muerte de nuestros 5 compatriotas? No pongamos cortinas de humo, no juguemos con la posverdad, no juguemos con la emoción de nuestros compatriotas. Solamente quien siente la muerte de un familiar cercano por la violencia de la criminalidad puede efectivamente decir basta ya a seguir utilizando las muertes de nuestros compatriotas como un amuleto o como un juego de esta batalla de odio. Esta Asamblea Nacional, señor presidente, no puede caer en la política de cortinas de humo como lo había señalado. Por otra parte, el caso de Julian Assange. Hay que entenderlo desde el contexto político y jurídico internacional. Algunos colegas parece que no leyeron el informe de fiscalización, lastimosamente, porque dicen que no se menciona el tema del asilo político. Se menciona el tema del asilo político como una de las causales para el supuesto incumplimiento de la ex canciller. Ese hecho fue dado nada más y nada menos que en el año 2012, de manera legítima, legal, constitucional y de acuerdo a los tratados internacionales vigentes en nuestro país. De la misma manera, señor presidente, se señala en torno a la naturalización del ciudadano Assange que ésta habría sido otorgada de manera ilegal, de manera ilegítima. Sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Eso dice el acuerdo ministerial, señalado acá por uno de los colegas asambleístas. Sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Este texto, que consta en cientos de miles de acuerdos ministeriales, decretos, determina que efectivamente entra en vigencia a la firma del mismo. ¿Era necesaria darle esa naturalización? Por supuesto, desde mi perspectiva, por supuesto que era necesaria darle esa naturalización. Señor presidente, colegas asambleístas, hace pocas semanas tratábamos en la Comisión de GATS la ley para prevención contra el consumo de drogas y el microtráfico. La subsecretaria de la actual canciller o directora de Derechos Humanos, frente a una de las normas que señalaba específicamente que en caso de que un extranjero nacionalizado ecuatoriano provea, expenda droga, microtrafique con droga a niñas, niños, jóvenes y adolescentes, se le debía retirar automáticamente su nacionalización. ¿Qué nos dijo la señora subsecretaria, la señora directora de Derechos Humanos de la actual canciller? Cuidado, alerta, eso sería violentar los tratados internacionales, nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, porque no se lo puede hacer administrativamente.
es el retiro de la nacionalización de un extranjero, solamente se lo podría hacer vía judicial. Entonces, resulta ser que al día siguiente sucedió el retiro de la nacionalización, ya señalando incluso una lesividad en torno a cómo se lo había otorgado. Señor presidente, nos encontramos entonces ante una situación de persecución ideológica, de Tiene minutos el asambleísta. Gracias, señor presidente, concluyo ya. De persecución ideológica, de persecución política. Solamente basta con señalar algunos errores que cometió el señor Vicente Tayano, director del registro civil actual, donde él señalaba que el registro de naturalizaciones es el procedimiento administrativo mediante el cual una persona extranjera adquiere la nacionalidad ecuatoriana, que para el caso que nos ocupa la ejecución del registro de naturalización del señor Julián Assange fue ejecutado a través del sistema AS400, que para ese entonces era el único sistema que disponía para el efecto. ¿Por qué señalo esto, señor presidente? Porque podría parecer, para finalizar nada más, que en ese registro se omitieron por parte del registro civil procedimientos específicos y que se prendió un sistema antiguo para simplemente inscribir la naturalización del señor Assange. Este es el único sistema que existe en el registro civil para inscribir nuevas naturalizaciones. Es importante, señor presidente, entonces, que la Comisión de Fiscalización pida un esclarecimiento sobre esta situación. Fiscalizar, señor presidente, es nuestro rol, no denigrar. Desde ese punto de vista, señor presidente, mi voto será en contra de esta censura. Muchas gracias.